Bueno, queridos profes, muy buenos días. Gracias por su puntualidad, qué pena las cosas de logística. La ingeniera Angélica ya en un momentito se incorpora con nosotros, se encuentra en una tarea inaplazable a nivel familiar, entonces ya ahorita ella se incorpora con nosotros, pero sin embargo entonces vamos a darle de una vez, vamos a abrir y vamos avanzando en los otros temas mientras que llega la próxima, ¿listo? La próxima en general. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos en nuestra agenda de hoy? Pues la bienvenida, tenemos los tips de preguntar para aprender, que ya les habíamos comentado en la primera reunión, que íbamos a hacer una capacitación, digamos que en este caso no se convirtió en capacitación, sino en unos tipsitos, con el fin y el propósito de que ustedes puedan generar unas preguntas de diferentes niveles de comprensión para fortalecer los bancos de preguntas que tenemos con los estudiantes frente a las validaciones y demás. Vamos a explicar la plantilla de actividades, que era una tareita que teníamos para el 9 de septiembre, que muchos estuvieron preguntando, pero que teníamos aplazada porque no habíamos diseñado el formato. Ya el día de hoy se los vamos a socializar, les contamos cómo es y les decimos para cuándo quedaría pendiente esa tareita. Tenemos un ejercicio el día de hoy, que es un juego de roles. Ya en su momento les explicaremos qué vamos a hacer. Luego vamos a trabajar unos aspectos con el grupo For the Four y obviamente con los ahijados. Tenemos después nuestro break, va a rotar, digamos que este lo vamos a ir haciendo mientras que vamos avanzando, una hojita de actualización de datos. ¿Qué queremos en esa actualización de datos? Básicamente es que nos regalen el último estudio finalizado. Finalizado es que ya estoy graduado, no que está en curso ni que estoy propuesto a, el último estudio finalizado graduado. Necesitamos el escalafón que ustedes tienen en la EXI. ¿Cómo sé cuál es el escalafón que tengo dentro de la EXI? En el contrato dice. Entonces en la parte de arriba dice si es asociado, titular, auxiliar, etc. Entonces ese es el que necesitamos. Y necesitamos el día y el mes de su cumpleaños. ¿Listo? Solo el día. ¿Qué? El año entrante cumpleaños, igual recibo regalo ya. El último. El título de la maestría. El título que obtuviste, digamos que tú eres especialista y el último es Magister en Educación, colocas Magister en Educación. Muy bonito, como siempre. Avanzas el corte 1 que lo retoma la ingeniera con todas las cosas que han sucedido durante el corte 1 para que aclaremos dudas, unos temas puntuales que ella tendrá que tocar. La alimentación de la plantilla de mensajes, ustedes muy lindos nos colaboraron al principio de semestre con unos mensajes que les solicitamos, que eran unas plantillas, unos guiones, nosotros les hicimos una realimentación y de todo eso digamos que filtramos y empezamos a ver cosas muy chéveres en unos y otras por mejorar. Entonces la idea es que con este condensado miremos cuáles son esos aspectos a mejorar, si tenemos que mejorar lo hagamos y adoptar las otras que sean cosas muy buenas para toda la nuestros mañana, mensajes. castigado. Y tenemos Con el icono de la realimentación de los de las que indicadores está haciendo en el que tenemos dispuestos para que avanzaron durante este primer corte. Así las cosas, profes. Entonces vamos con preguntar para aprender. En este caso entonces hemos agrupado 3 tipos de preguntas, que es lo que queremos abordar, digamos, en este momento con los estudiantes. Tenemos preguntas literales, que son las que generalmente hemos venido diseñando porque están basadas en una información del OVA o del PDF, etc. Y son muy literales. Pero nos hemos dado cuenta que este tipo de preguntas también el estudiante lo está limitando, porque cuando los ponemos a pensar un poquito, el estudiante no da. Dice como que ahí lo decía así. Entonces la idea, profe, que hay una sillita, para que no te vayas a quedar de pie. Entonces la idea es que podamos cambiar también ese tipo de preguntas. Entonces vamos a trabajar con preguntas literales, preguntas inferenciales y preguntas críticas. Entonces, vamos con preguntas de comprensión literal. Aquí. Las preguntas de comprensión literal, pues entonces a lo que nos hace referencia es al reconocimiento de todo lo que está explícito en el texto. O sea, el estudiante no tiene necesidad de pensar mucho, sino simplemente saber leer. La pregunta está allí, ahí está la respuesta. ¿Qué debemos promover para que nuestros estudiantes puedan responder ese tipo de preguntas literales? Identificar detalles, precisar espacios, tiempo, personajes, secuenciar los sucesos o los hechos, captar el significado de palabras y oraciones, recordar pasajes y detalles de un texto, encontrar el sentido a palabras en múltiples significados,
identificar sinónimos, antónimos y homófonos, y reconocer y dar significado a los prefijos y sufijos habituales. ¿Cómo promovemos nosotros o cómo diseñamos nosotros nuestras preguntas de acuerdo a nuestras materias? Entonces, básicamente lo que yo voy a hacer es utilizar este tipo de elementos para formular las preguntas. Cuando yo hago uso de estos elementos, estoy haciendo referencia a usos netamente literales, porque me va a decir, ejemplo, ¿qué es economía? Literalmente puedo ir y buscar en el texto qué es economía. ¿Quién es el fundador, el padre, no sé, lo que sea, de tal cosa? Entonces me remite directo al texto. Ese es el tipo de preguntas literal. ¿Estamos hasta ahí todo claro? No se preocupen, recuerden que esto lo tienen después en la sala virtual de tutores para que no se pongan. Tranquilos. Lo importante es que nos quede claro lo que debemos hacer y el tipo de preguntas que nos lleva a cada nivel de comprensión. En el segundo nivel está la comprensión inferencial. Entonces, ya cuando hablamos de inferencial, empezamos a establecer relaciones entre las partes del texto para inferir una información, una conclusión o unos aspectos generales. ¿Qué debemos promover? Predecir los resultados, deducir enseñanzas y mensajes, elaborar resúmenes, prever el final, inferir secuencias lógicas, proponer títulos, interpretar el lenguaje figurativo, promover, recomponer un texto variando los hechos, los lugares, elaborar organizadores gráficos, inferir el significado de palabras, deducir el tema de un texto y recordar la comprensión literal. ¿Listo? Entonces vamos a tener diferentes elementos en donde no es que sea una cosa completamente diferente a lo que nos está ofreciendo el texto, sino que debo empezar a tomar diferentes elementos de allí para que el estudiante empiece a hacer asociaciones. Eso es básicamente lo que hablamos en inferencial. ¿Cómo generamos nosotros esas preguntas de comprensión inferencial? ¿Qué pasaría antes de la historia de, no sé, alguna cosa que yo le pueda decir al estudiante para que él tome el hecho real, mire qué pasó en el futuro y pueda empezar a hacer ese tipo de asociaciones? ¿Qué significa tal cosa? Cuando hablamos de significado no es un qué es literal, sino es un qué significa esto en el contexto de. Siempre lo llevamos ya a un lugar, a un hecho mucho más definido. ¿Por qué sucede tal cosa? Lo llevamos a pensar las razones de algo. ¿Cómo podrías mejorar? ¿Cómo podrías hacer? ¿Qué otro título le colocarías? ¿Cuál es? Bueno, diferencias, ¿qué diferencias hay entre una cosa y la otra? ¿Qué semejanzas hay entre una cosa y la otra? ¿A qué se refiere cuando el texto nos dice tal cosa? Entonces ahí esperamos que el estudiante lea, haga un análisis y pueda dar una respuesta. ¿Listo? Entonces acá vamos a tener como estos tipsitos de esos elementos con los que yo puedo empezar a generar mis preguntas de tipo inferencial. ¿Hasta ahí? Bien, listo. Nuestro último grupo es el nivel de comprensión crítica. Este nos va a servir muchísimo para los foros, que es donde buscamos ya este nivel de comprensión. Entonces acá el estudiante empieza a elaborar argumentos para sustentar una opinión. Sin embargo, estos argumentos no son traídos de la nada, siempre están basados en una teoría, en un supuesto teórico, porque pues si no, no tendría sentido. Acá entonces, ¿qué vamos a promover? Juzgar el contenido de un texto, distinguir un hecho de una opinión, captar sentidos implícitos, juzgar la actuación de los personajes, analizar la intención del autor, emitir un juicio frente a un comportamiento, juzgar una estructura del texto y pistas para formular preguntas criteriales. ¿Cómo hacemos ese tipo de preguntas? ¿Qué crees que es tal cosa? ¿Qué opinas sobre? ¿Cómo crees que? ¿Cómo podrías calificar? ¿Qué hubieras hecho tú si? ¿Cómo te parece? ¿Qué debería ser? ¿Qué crees? ¿Qué te parece? ¿Cómo calificarías? ¿Qué piensas de? Entonces siempre estoy poniendo en primer lugar la posición del estudiante, pero cuando él diga a mí me parece bueno o malo, Y o Z, deberá sustentar. Entonces dirá por qué y se remite al contenido. ¿Listo? Eso sería, mis profes, lo que tenemos. Entonces, ya con esto tenemos la tarea. ¿Cuál es la tarea? Entonces, cada uno de nosotros deberá entregar 30 preguntas. 30 preguntas que abarque todos los niveles. Entonces, yo solamente, no, 30 por todo. Yo tengo
yo tengo, digamos, solamente el curso de emprendimiento. Ajá. Entonces voy a generar 30 preguntas de emprendimiento por mis 8 cursos que tengo, 6 los que sean, y voy a hacer 10 criteriales, 10 de analíticas, 10 de cada uno, ¿cierto? Entonces por allá hay otro profe que dice, pero es que yo tengo 5 cursos diferentes. Hacemos lo mismo, repartimos las 30 entre los 5, entonces saco 6 de una, 6 del otro, 6 del otro, bueno, 4 lo que les dé. ¿Sí? ¿Me hago entender? Lo importante es que al finalizar, todos vamos a entregar 30 preguntas que abarquen nuestras asignaturas. En mi caso yo tengo emprendimiento 2 y 1, entonces igual o podemos generalizar. Tendrías que hacer igual las 30 preguntas, pues entonces serían 5, en vez de ser 10 literales, vas a hacer 5 de emprendimiento 1 y 5 de emprendimiento 2 literales. 5 del 1 y 5 del 2. Y así lo vas repartiendo. ¿Listo? ¿Cómo vamos a entregar esas preguntas? Las vamos a entregar en el formato que ya hemos trabajado, que ya lo conocemos, pero que igual va a estar cargado en la sala virtual de tutores. Y lo único que les vamos a pedir adicional es que por favor nos indiquen, cuando nos marquen ahí cuál es la respuesta correcta de la pregunta, que nos indiquen en el OVA en qué página o en qué parte está la respuesta. ¿Por qué eso? No, pero ¿cómo así? Del PDF o del OVA. Uy, pero... No, pero... Pero no, Eso eso no es... Recordemos que la información debe salir del OVA. Porque aclaremos lo siguiente. Aclaremos lo siguiente. Los estudiantes, escuchen un momentico y ya les recogemos sus apreciaciones. Uno, el estudiante, el único material que tiene en el curso es el OVA, que es el OVA que genera la dirección de virtualidad. Ahí encuentra un video, encuentra un PDF, encuentra cosas. Listo. Cuando nuestros estudiantes estudian, ellos estudian del OVA. No estudian de ninguno. Los que estudian del OVA. No estudian de ninguna otra fuente. Cuando el estudiante presenta los exámenes, los cuestionarios que tenemos, esos cuestionarios están basados en el OVA. ¿Listo? Cuando el estudiante va a hacer una validación porque perdió por X o Y razón, nosotros le damos los contenidos que son el OVA y él solamente estudia de ahí. ¿Qué se nos ha presentado y algunos de los profesores lo han vivido durante este semestre porque les hemos pedido una ayuda extra? Y es que los estudiantes llegan y dicen, eso no estaba en los contenidos, lo que usted me puso, la pregunta que usted no estaba ahí. ¿Qué nos ha tocado hacer? Que muchos nos han colaborado, profe Paola nos colaboró, buscar la pregunta y en qué parte estaba la respuesta para que el estudiante, para decirle al estudiante, mira, si estaba en los contenidos, estaba en la página tal, en el artículo tal, nos tocó así porque el estudiante no acepta que esa pregunta tal vez tuvo una mala comprensión de lectura. Pero, sí señor. Lo que pasa es que pienso que en las preguntas de orden literal, pues uno puede sacar una respuesta específica, pero las de orden criterial y de diferencial, pues, según lo que yo crea que es decir, si puede estar en diferentes partes. O el estudiante dice, no, es que yo interpreto otra cosa para esta pregunta que me da. Entonces, si uno da la respuesta, pues está cerrado. Sí, es verdad. Sí, es Las literales se Es que pueden. como así, no entiendo. Pero las literales es no sé, muy difícil. Sí, es muy complicado. Señora, profe. Una cuestión que estoy de acuerdo con el compañero, las dos segundas opciones del método que ustedes proponen no debería considerar una página exacta del OVA. Comprendo lo que mencionas, claro, por generalizar el contenido que tiene acceso el estudiante es el OVA, pero algunos profes sugerimos, como hace parte de nuestra guía tutor, algunas lecturas adicionales que fortalecen, por ejemplo, cursos más bonitos. Yo tengo tecnología en sociedad y ya les he puesto 2 lecturas adicionales. Tercero, ¿cuál es la manera que se utiliza generalmente cuando uno formula una pregunta de este tipo? La manera para evitarse que venga el docente otro a revisar cuál sería la justificación. Las preguntas son de interpretación, pero claro que tienen que venir agarradas de un contenido. ¿Cómo se hace para que no ocurra eso que dices del estudiante? Se justifica la opción clave. Y cuando tú justificas, no tendrías que ir a otro tercero para que te haga una revisión. Y esa es una adicional, cuando construya uno para LICPES, esa es la opción. Y justifica todas, no solo la clave. Y pues creo que sirve considerar un poco de que
sea una página específica, porque en cátedra EXI, por ejemplo, los contenidos no son tan fuertes y sería repetir el mismo tema en 5 preguntas. Sí, eso de la retroalimentación sí lo necesitamos porque a veces nos entregan solo las preguntas con la opción de respuesta, la correcta es tal y ya, no el por qué esa es la correcta, eso sí lo necesitaríamos. Y lo otro, profe, es que de pronto dentro del curso, bueno, uno como tutor le da herramientas adicionales a los chicos para que ellos puedan profundizar, pero nosotros también tenemos cuestionarios con estudiantes que no han visto la asignatura, que solamente la van a validar por un requisito de grado. ¿Sí? Entonces pues no tienen acceso a esa información sino solamente a LOA porque no la están usando. Entonces tampoco podemos generar las preguntas o realizar las preguntas enfocados en material adicional al que el chico no va a tener acceso porque son temas de validación. Estas preguntas van tanto para el aula cuando están formándose los estudiantes dentro del curso como para los chicos que van a hacer la validación que únicamente van a tener acceso a los contenidos de LOA. Por eso no la podemos generalizar. Entonces, yo creo que ahí lo que podemos hacer es lo siguiente, es decir, entiendo completamente lo que ustedes dicen, que será muy difícil poner una página exacta y obvio, porque es una cosa de inferencia y demás, pero sí podríamos asociar por lo menos con qué temática o algo así viene de la fuente de LOA, ¿cierto? Entonces digo, mira, está en el contenido 3, en el punto 1, o sea, es decir que la respuesta no puede ser literal. O sea, eso es a lo que voy. Porque si yo la pregunta que van a hacer. pero no, el de orden crítico, o sea, las de orden crítico, digo yo, es que para mí es... Si hubiera séptimo curso te la ponen allá la reunión. Pasaron a virtuales porque de LOA, es decir, que sacó de... y ya me dijeron que eso es necesitamos saber de dónde viene esa pregunta que O sea, está como el párrafo, por ejemplo, para mí, emprendimiento, características del emprendedor, de este párrafo. exacto, tú me completo, explicas o sea, un no- tema tal o algo así, Ok. con el fin de que el estudiante cuando nos vaya, digamos, a hacer una reclamación, si es el caso, podamos decirle, mira, si tú revisas la página tal, si lees los contenidos estos y esos, no es que te la aprendas de memoria, pero vas a comprender lo que te estaba presentando acá y cómo podías sustentar. Entonces, es irle cambiando también el chip un poquito al estudiante que viene acostumbrado a hacer preguntas de tipo literal y nos ha costado muchísimo con ellos porque no quieren avanzar de ahí. Vamos a hacerlo a partir del formato que siempre hemos trabajado, ¿cierto? Sí, pero, sí, Porque señor. la clave. Exacto, ahí está la clave, que era lo que nos decía Dianita ahorita, el formato viene y ahí dice, no hay link. Sí. Lo que pasa es que en unas preguntas que hemos recibido, profe, no todo el mundo Coloca hace el ejercicio completo. Ah, de la clave. simplemente. Exactamente. La pregunta, opciones de respuesta A. Pero no Sí, el pero es por que- qué. La justificación y retroalimentación del por qué esa Y respuesta. aparte que nosotros Solo vamos a estamos hacer eso. implementando en virtualidad un esquema diferente de preguntas para los chicos de validación, pues si ya tenemos cuestionarios que lo implementamos desde el semestre pasado, que es el cuestionario Evalúa tu conocimiento, esas preguntas van generando un banco para nosotros. Entonces vamos robusteciendo los bancos por asignaturas. Cuando el chico llegue ya podemos tener 100 preguntas y no siempre le van a salir las mismas 10, que es a lo que ellos venían acostumbrados. Ellos venían acostumbrados, perdón, que llegaban a hacer la validación, les imprimíamos un examen, y duramos con esos exámenes un año. Entonces todos sacaban 5. ¿Qué pasa ahorita? Que como ya tienen que ingresar al aula, ya hay banco de preguntas, preguntas aleatorias, todo la regla general para protestar y reclamar, es decir, que las preguntas no coinciden con los contenidos. De ahí se están agarrando todos los estudiantes. Entonces queremos que eso no pase con argumentos. Entonces ya tenemos esa base robustecida, tenemos todas las herramientas, pues podemos llegar con argumentos al estudiante y no que nos cojan pues como que los que no sabemos, que tenemos la información errada y eso. Por eso es que queremos robustecer ese banco de preguntas. O sea, lo de la página ya no. Señor, profe. De pronto ahí, pues pensando en los cursos que se piensan. Pues es que la clave uno la dice por qué. Proceso en caso de que Con la página ya no. tengamos ya el repositorio y cuando cambien el OVA como tal, pues se genera un retroceso porque prácticamente los contenidos se cambiaron. Pues yo hablo de cursos como metodología o el demás, dos cursos que yo los había dictado y que se pensaban actualizar y que es importante la actualización. Pero si pensamos en esos cursos, en hacer las preguntas, va a haber un retroceso en algún momento porque las preguntas no van a ir acorde a los OVAs que van a estar en ese momento. Pues ahí sí, nosotros hicimos un estudio el semestre pasado con la profe de Jay y con varios profes de asignaturas nuevas, asignaturas que se iban a arreglar, se verificaron desafortunadamente.
toda esa información que teníamos, como ustedes conocen, la plataforma fue dada de baja abruptamente, sin ninguna copia de seguridad, entonces no nos quedó nada de ese trabajo que hicimos. Eso fue lo que pasó. Obviamente, tiene razón el profe. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues nos toca reunirnos con producción y verificar cuáles son las asignaturas que se están trabajando nuevas, para no generar ese retroceso. Porque entonces teníamos preguntas viejas con contenidos nuevos y ya no ha pasado. Entonces la idea sería nosotros generar ese estudio bien armonioso con producción, verificar cuáles son las asignaturas. Ya hay muchos que tienen contenidos nuevos, de OAS nuevos que ya los tenemos ahorita, esas no cambiarían. Cambiaría las que están en producción para actualizar contenidos. Entonces tendríamos que sacar ese listado y verificar sobre qué hacer preguntas. Lo que nos comprometemos con ustedes el lunes en la mañana a enviar un correíto para informarles qué asignaturas definitivamente van con los OAS que están a hoy y cuáles debemos esperar un poco mientras producción saca el contenido para el siguiente semestre. Listo, entonces ya con esto será cargado en sala virtual de tutores, en su espacio normalito, con el formato para que lo podamos diligenciar teniendo en cuenta lo que hablamos. ¿Para cuándo estaría esa tarea? Para el 31 de octubre. ¿No? Igual ahí se está el día de los y pues el menos por la sala virtual de tutores. Listo. Bueno, avanzamos entonces con nuestro segundo o tercer punto, no recuerdo cuál es, que es la plantilla de actividades. Entonces, ¿qué surgió en este ejercicio durante unas pruebas que se hicieron con la misma ingeniera que hizo el ejercicio? Entonces tenemos la esquema guía para las actividades, es una guía para el desarrollo de actividades alineado a los objetivos de aprendizaje planteados. Entonces, nosotros tenemos unas actividades dentro de las aulas. Esas actividades traen algunas descripciones. Algunas veces las descripciones, como tutores lo vivimos, que no son lo suficientemente claras o a nosotros no nos parece, digamos en el sentido, cuando hacemos la revisión del curso, hemos siempre recibido como, uy, yo lo pondría de otra forma porque creo que sería mucho más explícito para mi estudiante y está en completa libertad para cada uno de ustedes. Sin embargo, nos seguimos encontrando con que el estudiante a veces, ni con esas claridades, ni con nuestros correos aclaratorios sobre cómo hacer una actividad, logramos que el producto que entreguen sea acorde con eso que se está solicitando. Entonces siempre hay un desfase en las cosas que le estamos solicitando y pues la idea no es que ellos estén perdiendo por ese tipo de cosas. No sabemos si es una mala comprensión de lectura, no sabemos si es una falla en la redacción de las instrucciones para el estudiante, pero algo está sucediendo. Entonces vamos a buscar otras herramientas con el propósito de facilitarles a ellos un poco y lo vamos a pilotear a ver qué tal nos va. Si nos va bien, bien. Si no, pues nos toca detenernos ahí y buscar otras alternativas porque el promedio de estudiantes que entregan lo que no es bastante. No sabemos por qué, o sea, de verdad, no leen uno a veces las lee, instrucciones. exacto, uno piensa que es que no leen, que están enredadas, no sabemos qué sucede, pero algo pasa. Entonces, vamos a hacer acto de fe. Y acá nosotros hemos diseñado un formatico. El formatico básicamente dice el nombre de la asignatura, el nombre de los apellidos del estudiante y la fecha. Acá lo que le va a decir es, después de haber revisado los contenidos, usted deberá hacer la siguiente actividad. Esto es casi como un paso a paso, es decir, es básicamente como la descripción de la actividad, ese paso a paso de cómo hacer lo que debe hacer. Entonces, en este caso es un ejemplo de una infografía. Entonces dice, ¿cuál es la actividad? Infografía. Entonces acá primero le decimos, recuerde que una infografía es tal cosa, porque a veces les pide uno un mapa conceptual y entregan un mapa mental. Hay una diferencia entre uno y otro. Exacto. Entonces les pide uno una infografía y entregan un mapa. Pero, ¿qué pasa? Entonces la idea es que acá viene una definición breve, que nosotros ya lo tenemos en un manual de actividades que posteriormente se los daremos a conocer, y es una definición súper sencilla en el lenguaje sencillo para el estudiante. Señora. Y una cosa importante de anotar cuando se piden infografías y uso de herramientas, teníamos en los estándares que teníamos antes, sugerirles las herramientas adecuadas para cada una de esas aplicaciones, para que el estudiante no envíe cualquier cosa. Correcto, está acá justamente. Entonces dentro de este formato le va a decir, sencillito, recuerda que una infografía es,
un esquema que tiene tal y tal cosa y pretende tal, sencillito para que no se enrede. Y luego le decimos entonces el paso a paso. Primero, revisa la información que había en tu OVA de donde tienes que sacar el video, dependiendo de la fuente que vaya a extraer tu trabajo. Luego le decimos acá, extrae las ideas principales y las ideas secundarias, porque es lo básico para poder realizar en este caso una infografía. Entonces le ponemos el cuadrito y él deberá diligenciar. Luego le decimos, listo, escoge la herramienta con la que quieras realizar la infografía y le estamos dando 3 opciones, o sea, no le estamos diciendo que es una exclusiva, sino que tiene 3. Él mira, explora con cuál se siente mejor y realiza su ejercicio. Y acá ya le decimos, bueno, recuerda incluir las ideas principales y secundarias que planteaste, recuerda utilizar las fuentes bibliográficas, porque pues también se les olvida que hay que referenciar este tipo de cosas. Le decimos, bueno, ahora realiza tu esquema, básicamente es como lo que les digo, es un paso a paso de qué hacer. Y luego acá abajo le decimos, ahora inserta tu infografía acá. ¿Por qué también la estamos colocando acá? Es decir, que en teoría casi todos nuestros estudiantes nos deberían estar entregando documentos en Word. Porque les decimos que nos coloque el enlace y todos salen rotos, no funcionan. Si lo hicieron en un programa, nunca nos mandan, o sea, no lo exportan, sino lo hacen para ellos, uno nunca tiene acceso. O no mandan nada. Exacto. Entonces, vamos a ver si la plantillita nos ayuda un poco. Eso es básicamente. Entonces, esto es como un refuerzo, un paso a paso de esa descripción general que hay dentro de cada actividad del aula, pero en donde yo también como profesor, desde mi parte pedagógica, le doy como unos tipsitos para ver si él nos logra entender cuál es el propósito del ejercicio que debe realizar. Señora profe. Profe, ya que tú mencionas que están describiendo qué es el mapa mental, me ha pasado en algunas ocasiones, por ejemplo, si tú plasmas ahí idea principal, idea secundaria, créeme que ellos van a decir, ¿y cuál es la idea principal y cuál es la secundaria? Entonces, pensaría yo, en mi humilde opinión, que en esa plantilla debería describirse brevemente qué es una idea principal y qué es una idea secundaria. Completamente válido. ¿Qué va a pasar con ¿Qué va a pasar con esto? Este es un ejercicio libre, es decir, nosotros les estamos proponiendo esto y esto es lo mínimo. Si cada uno de ustedes, dependiendo cómo haya sido su experiencia o como consideren, le alimenta un poquito, o sea, es completamente válido. ¿Qué va a pasar con todo esto? Vamos a recibir de ustedes sus propuestas, lo que vayan haciendo, y vamos viendo también si va funcionando, y vamos seleccionando o filtrando ese tipo de cosas. De pronto la profe dice, yo lo voy a colocar acá diciéndoles que siga principal, secundaria, terciaria, bueno, todo. Y resulta que de pronto no funciona porque el estudiante no lee. Puede pasar. Pero entonces decimos ya definitivamente, así no funciona porque hay demasiada información. O puede ser que por el contrario, logremos ver que el estudiante sí logra un ejercicio mucho más concreto, mucho más puntual, y le decimos, listo, profe, quedó súper, lo aprobamos. ¿Sí? Ese es el ejercicio. Entonces, digamos que ahorita no es una camisa de fuerza que tiene que ser así como, ¿no? Como ustedes consideren, por eso les digo, está en su libertad pedagógica, a partir de su experiencia, lo que ustedes consideren que debería ir. ¿Listo? Y dependiendo de su experiencia, hay casos que uno se da cuenta que le toca repetir 10 veces la instrucción para una actividad porque el estudiante no la logra coger. Entonces, pero eso ya es falta de comprensión de lectura. O sea, en términos de la infografía, decimos que es poner en imágenes lo que se entendió del texto. Pero si ahora adicionalmente me están pidiendo o se le pide al estudiante que dé una idea principal y una idea secundaria, pues entonces se pierde el tema de la infografía, no. que es... Lo que pasa es que es el paso a paso para yo poder crear una infografía. Lo mínimo que yo debo hacer para crear una infografía es leer. Segundo, tengo que extraer las ideas que más me resultaron importantes o que están relacionadas con mi infografía. O sea, sí, para bajarlas en un... Exacto. Y después las plasmo en mi esquema. Eso es lo que debo hacer. Pero tengo que, o sea, nosotros como profesores tenemos que conocer que verdaderamente el estudiante no leyó y se saltó al dibujo y nunca supo, se corta ese hilo de coherencia entre lo que está haciendo porque nunca analiza la información. Entonces volvemos al primer punto. Los estudiantes no están analizando y no están haciendo comprensiones, y eso es lo que vemos en los trabajos, que ellos simplemente copian y pegan, copian y pegan. Entonces si yo no veo ese ejercicio, pues me toca hacerle la ruta al estudiante. Si el estudiante me muestra la ruta, digo, bueno,
Cuando me ponga acá la idea principal y no me ponga ideas secundarias, digo definitivamente el chinito no sabe leer. Aquí se quedó. Ahí ya encontramos esas falencias de los estudiantes. Señora. Una sugerencia. Sí, pero. Ahí sí. Si de pronto, como manejamos todos los virtuales, manejamos las mismas herramientas, línea de tiempo, infografía, mapa mental, mapa conceptual, se repiten en podcast, historieta, ¿no sería más fácil? Porque además creo que cada uno de nosotros podría tener una redacción diferente a nuestra interpretación subjetiva. Que en la pestaña introductoria de todos los cursos haya un documento igual que los protocolos en el que se describa cada una de esas actividades, como si fuera el referente para todos los profes y para Ya los teníamos. Así estaba, como estaban antes. Así estaba antes. Sí, mejor, O sea, pero no se pierda. no sé cómo está. Eso ya lo teníamos. Estaba implementado. Por eso te digo, o sea, este tipo de plantillas son actuariales, no me la bolsa, pero eso es todavía no Entonces, este tipo de plantillas lo que nos va a hacer es facilitar ese ejercicio. Vamos viendo, tienen toda la razón, eso será, pero digamos, en este primer momento es la recolección de esa información, el piloto, el mirar qué, y después de eso sí podemos filtrar y decir, este será un formato general para todos, o bueno, como sea que se ajuste a esas necesidades. Pero lo primero es tener el insumo. En este momento no lo tenemos. Cada uno de nosotros envía un correo aclarándole al estudiante, modifica de pronto la instrucción, pero no tenemos más allá una herramienta general, digámoslo así, para cada una de nuestras actividades. Pero entonces, ¿qué pasó con las herramientas que se implementaron el semestre pasado anterior? En la cual había unos videos explicando, por ejemplo, empezaron con ese, el video de la infografía, y ahí le explicaban muy puntualmente al muchacho, al estudiante, cómo deberían proceder en eso. Entonces, Los tutoriales todavía están, profe, esos tutoriales se manejaron desde Consejería Académica Virtual. eso. Esos tutoriales están. Lo que pasa Eso desapareció. es que ese curso de Consejería Académica también se perdió. Digamos que la información la tenemos, pero en ese momento pues ustedes son los que no tenemos coordinador de servicios educativos virtuales. Entonces digamos que la distribución de funciones pues está entre todos. La idea pues no es dejar de lado eso, pero en ese tiempo, en este momento el tiempo tampoco nos ha dado como para seguir avanzando, implementando nuevos tutoriales. Pero esos tutoriales existen. Igual si los chicos los necesitan, están los links porque esos están salvados en YouTube. Entonces no hay Por eso me refería a eso, igual es necesaria la conexión de otros actividades que hacen más. Sí, no, sino que te digo que... Bueno, para agilizar un poquito ese tema, creo que en la tutoría virtual teníamos ya bastantes de esas herramientas y protocolos estandarizados para evitar que fuera subjetiva la interpretación y la modificación, ¿sí? Porque a veces hay estudiantes que tienen clase con 2 profesores y la actividad es la misma y el protocolo es diferente, entonces ¿por qué con el profesor a esto y con el otro? Con mucho gusto yo les puedo pasar un backup que tengo construido con los tutores virtuales en una de las investigaciones de modelo pedagógico donde entre todos se logró la estandarización de esos protocolos. Yo tengo de pronto una copia, con mucho gusto se la paso, para que ustedes evalúen y les hagan las reformas pertinentes de acuerdo a la propuesta. Ustedes la implementan. Bueno, entonces ahorita retomamos. Vamos entonces a nuestro siguiente punto, que es nuestro juego de roles. Entonces, Dianita.
están más de la tarea. Son buenos. Profe Ángel, pero entonces toca entregar toda la plantilla, que es lo que toca hacer. No, bueno, revisar supuestamente lo del backup que envía Nancy para que miren a ver qué hay que hacer. Por default, queridos por default, por favor me acompañen. La profe Diana va a hacer una rifa acá con unos profes y los de por default me acompañan acá un momentito. ¿Qué es por default? Los profes por default son los profesores que en el curso de Google del semestre pasado tuvieron una calificación promedio alta y apoyan a los tutores nuevos. A los padres. La actualización la tienen. Gracias por su Entonces, Nivel bajo. Bajo perfil. vale, esta verdad ya con Fredilberto. Profe. ¿Qué dice el duro en la plataforma? Por default. Ah, pero salió todo el mundo y me cogieron a molestar, fue a mí. Estaban esperando el por default y ellos allá echando chismes. Ah, no, venga otro. Otro por default. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? El juego de roles consiste, gracias. ¿Alguien falta por fin? El juego de roles en qué consiste, profe. Vamos a ponernos en los zapatos del tutor, ¿cierto? En los zapatos del estudiante y en varios perfiles de estudiantes. El sorteo que se va a generar es porque necesitamos 5 tutores. ¿Listo? Esos tutores pues, ya les vamos a indicar qué es lo que van a hacer. Su rol va a ser tutor. ¿Listo? Y los demás profes van a tener roles de estudiantes de acuerdo con unos papelitos que tiene la profe Jay. Van a ser pues, el vago, el aplicado y tienen que interactuar así en el aula. Todo va a ser en el aula virtual. ¿Listo? Entonces, yo acá tengo el listadito de todos los profes. Entonces, cada uno me va diciendo un numerito y sale acá, de acuerdo al listado que tengo, yo se los voy pasando. ¿Listo? Entonces, esperen un segundito, por favor, hacemos un tema de la música. Que no van a salir muchos vagos. Ahí nos vemos, ahí nos vemos. Ahí nos vemos en los vagos, oiga Lucho. Y mi profesora se llama María Antonia, que es una pequeña Ese que nunca tenemos en el así es que yo no coloqué nada, pero sí, ciertamente.
¿Muy demorada la subida? Entonces tenemos las listas de asistencia en agregado. Es agregado, asociado o gracias. Agregado, asociado, asistente o Pero lo de la engañado ya está. O sea yo estaba Listo, profe. Ya se pasó entonces a la asistencia. Voy a numerarlos a todos, ¿no? ¿Quién faltaría hoy? La profe. Ay, sí. ¿Se dan cuenta que en la asistencia al lado hay un numerito? El numerito va a ser el de la suerte para hoy. ¿Todos firmaron de asistencia, profe? no. ¿Ya nadie me falta por asistencia? ¿Nadie falta por asistencia? Listo. Van a ser 5 los elegidos. Entonces, entonces, vamos a iniciar, profes, con los 5 roles de tutor. De acuerdo con la asistencia, allí nos van a colaborar el numerito que aparezca para que sea transparente. Cada uno tiene un numerito al azar cuando exigimos su asistencia. Y con base en eso nosotros hacemos unas cuentas de 5 en 5 y rotamos a ver quién nos sale.
No, él tiene el bolso de Mira. Mío. No, Sandra. Esa es la actitud. Él anda con las cosas que te ibas a hacer. Ah, muy bien. La profesora Nancy carga de todo en Siempre el bolso. preparado. Yo no puedo ir bolso. Nancy, tú cargas tijeras para que Ángel corte el parlamento. Algo parecido. Mis profes, por favor, no tengan visiblemente. Me Vicente. No, no sé. Es el nombre. ¿Qué te dijeron, Leito, que sí? Profes, ¿quién falta por llenar? Acá. Es que la hojita estaba pidiendo era Pero yo la es la que tiene, es por si se tiene alguna modificación aquí, algún dato por arreglar. No sé, lo es que yo no lo miraba. No lo miraba formando.
Profe, mira, con la Ay, yo aprendí a para que te lo vengas donde se ve. Listos, y yo tengo el seleccionado. ¿Listos? Bueno, profe, se generaron 5 listados. Cada listado tiene del 1 al 19 y la profe Jenny va diciendo un número cualquiera y el que quedó ahí pues es el seleccionado como rol tutor. Cualquiera. En la lista, el número 3 de una de las listas es el profesor Fernando Camés. Esto es tu rol. En otra lista, el número 9, la profesora Marleni. De la otra lista, el número 14, el profe Fontal. Perdón, la hojita rosa. De otra lista, el número 4, el profesor Pedraza, que fue la que se acabó. Paréntesis que quería hacer con todos ustedes. Cuéntame, profe, cuál es el aspecto positivo y cuál es el aspecto a mejorar. ¿Aspecto positivo en qué sentido? En lo que funcionó dentro de su rol, dentro de lo que hizo, dentro de las situaciones que tuvo con sus estudiantes. Bueno, pues el aspecto positivo, pues poder mirar los puntos de vista, ¿no? El punto de vista del profesor, en su rol en este caso problemático, el estudiante pues digamos, con la angustia o con el afán de que le quiere que le dé respuesta ya, que le califique. Frente a la posición positiva de este caso, considero que hay algo muy valioso y que yo rescato mucho de todos ustedes. Es que cuando se vuelve un profesor problemático, es un profesor que me ayuda a encontrar problemas en el aula. Entonces, es que si usted me dijera esto y esto, entonces digo, claro, es que a la dirección le falta esto y esto. No, es que la plataforma no me está respondiendo en 24, claro, es que la plataforma y la infraestructura le está fallando esto. Entonces son cosas que no es la forma, pero me funcionan esos roles porque también identificamos falencias en el área. Dime, profe. Ingeniera, es que yo pienso que la parte del rol del docente problemático no se ve tanto con el estudiante, sino también abarca es que entra la coordinación de virtualidad. Porque nosotros, yo tenía el rol de estudiante problemático. Entonces el estudiante problemático sí acosa al docente y demás, pero el docente problemático pues se convierte en un problema adicional para ustedes, no para en sí el estudiante, creería yo.
Lo que les digo, el profesor problemático para mí me permite eso, me permite identificar qué cosas están fallando desde el procedimiento, desde la infraestructura tecnológica y desde lo pedagógico. Porque está pendiente, entonces está pendiente de que, ¿por qué molesta? ¿Por qué me molesta? Entonces a mí me encanta eso, claro, lo vuelvo y repito, no de la manera, pero me permite a mí identificar qué ha pasado. Entonces no vean todos los roles como algo malo y que yo quiero santos, no, solamente ustedes todos son Dios y todos somos diferentes en la humanidad, pero de cada rol hay cosas positivas que rescatar. Entonces un aspecto positivo es que siempre estoy identificando las oportunidades de mejora en el área. Y un aspecto negativo, solo uno. Dime, profe. No se da respuesta a la pregunta que se le formula. O no se le da adecuadamente la respuesta al estudiante y choca con el estudiante y genera un problema de derechos de petición, tutelas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos que trabajar en el tema de comunicación. Entonces un aspecto a mejorar es mejorar nuestros canales de comunicación, nuestra forma de comunicarnos con nuestros estudiantes. Tercer profesor que tenía a cargo era el profesor Ferley. Yo, bueno, tenía el rol permisivo que creo que tampoco me identifica. Entonces, dentro del ejercicio, creo que a todos nos pasó al inicio que montar el curso así como de profesor así frío. Realmente, sí, o sea, fue guau. Me dio al genio porque no suelo hacer las cosas en poco tiempo, me tomo mi tiempo. Ahí logramos hacer la actividad. Y dentro del rol, bueno, creo que me apersoné del rol porque pues un profesor permisivo todo lo avala. ¿Sí? De hecho, tuve una estudiante que me escribió bastantes cosas, pero pues pobrecita de ella, yo estuve en una situación que viajaba, que de hecho le colaboré a hacer la primera actividad hasta el 14 de noviembre, pues para que tenga claro, igual yo le dije, pues tómate el fin de semana para reflexionar, porque pues me trae el equipo. Entonces claro, me parece súper rico porque no, estoy en el papel. Fue súper rico porque pues la estudiante pues me va a hacer una actividad pues ojalá muy chévere y va a tener tiempo de plantearse, solucionar su vida personal, las cosas. Y al último los comentarios me decía que yo era el mejor, entonces pues claro, súper chévere. ¿Quiénes fueron los estudiantes del profe Ferley? Ustedes cuéntenme qué apreciaciones tienen frente a este profesor. Es psicologista. Dime, profe. Tenía el rol de estudiante intenso, él no me contestó y me fui a coordinación porque indicaba de que estaba pues limitando. Yo ya tengo mi programa programado para cumplir con todas las actividades de todo mi plan académico para mi programa, entonces eso me impedía avanzar y cumplir debidamente con las actividades para sacar una buena nota. Yo me fui a coordinación y en coordinación creo que le llamaron la atención porque me respondió un correo, pero el docente nunca me contestó. Dime, profe Chirli. Bueno, yo tenía el rol de estudiante despistado y ese roce con un profe tan tranquilo, pues yo me sentía la maravilla de bueno, porque él me decía, no, pues presente el trabajo cuando pueda, cuando te sientes tranquila, y yo pues no, el otro año entonces, y yo decía, no, este profe sí terrible, o sea, yo ya internamente yo decía, uy no, terrible, un profesor así que no tenga disciplina, la constancia, ese compromiso, esa responsabilidad que además que yo también ahí toda vaga, no, ese desastre fue terrible, terrible, yo le decía, él es el mejor, sigue ayudando así, es más, por el norte, casi les gustan los estudiantes. El profe Mayra también estaba, ¿cierto? Sí. Yo le hice la apreciación de que la actividad cuando la subió ya salía cerrada, o sea, si iban a subir el trabajo, como a mí me tocó el rol de estudiante aplicado, yo le escribí que no quería ver afectado mi nota porque estaba mal parametrizado el sistema. Y no le respondió.
O sea, le da permiso a los que no entreguen, a los que se le da permiso. Tranquilo. O sea, ni siquiera le da permiso a los que están más juiciosos. Esto quiero que me den sus apreciaciones. Un aspecto negativo. Dime, profe Perley, Desde el factor negativo, pues esa pasividad, esa tranquilidad, porque pues si bien es cierto, tenemos que de cierta manera enfrentar todas las situaciones que se le pueden presentar a un estudiante, pues no podemos ser laxos en ampliar plazos, y creo que eso ya lo hemos hablado desde hace bastante tiempo, porque pues uno chévere, digamos que la descarga laboral no le contesté a los estudiantes porque pues para eso tengo tiempo, y a una le di todos los plazos. Digamos que en un momento en la inmediatez se siente chévere porque pues no tengo la presión del trabajo, no tengo la presión de contestar, pero pues a la larga lo que genera es que mi estudiante muy dentro de sí sabía que el profesor pues nada que ver, ¿cierto? O sea, que una actitud pues sí rico porque no va a calificar mal, me está dando los plazos, pero en el fondo sabe que es un profesor que no está haciendo bien su trabajo, que no está desempeñando en una labor de acompañamiento. Entonces digamos que el aspecto negativo, hombre, ser así de laxios realmente es una negativa contra todo el proceso, es perjudicial para todos los roles, para el estudiante, para el profesor y para la dirección, porque no falta el que va y se queja, ¿cierto? Porque pues uno está haciendo mal. Y como aspecto positivo, pues claro, me calificó bien, ¿sí? Hablamos de tú a tú, muy informales. Me considero casi que su amigo, eso me puso que era el mejor, pues eso para mí la evaluación pues en cierto momento pues me la va a subir. Listo, súper. Profe Pues yo cuando me inscribo a una universidad busco muchos criterios como estudiante, digo, bueno, que esté bajo en mi capacidad para poder cumplir, que tenga una institución que no esté investigada, por ejemplo, que tenga un nombre y que también cumpla con aquello de ingresos para mi capacidad económica. Entonces escojo la Universidad de Exit, pero entonces veo que este docente no cumple mis expectativas como las cuales yo estoy viendo en esa universidad. Pues ¿qué hago yo? Voy y miro la normativa que hay y me quejo, y si no voy solicito devolución de dinero porque la universidad no me está cumpliendo con mis expectativas de lo que está en sus normas y busco otra universidad. Listo, súper. Frente al rol de docente permisivo, como dice el profe Perley, un aspecto positivo de ellos es eso, es esa comunicación afín con el estudiante, se pone en los zapatos del otro y entiende sus situaciones, entiende todo lo que está pasando y trata de buscarles soluciones. Eso es muy bueno que un profesor lo tenga dentro de su gestión. ¿Qué aspecto negativo tenemos? Evidentemente el profesor permisivo es aquel personaje que no está atado a los lineamientos de la dirección de virtualidad ni a lo que nos establece el reglamento ni los estatutos de la universidad. Entonces ese aspecto negativo creo que es el más grave que tenemos ahorita en virtualidad, porque sí tengo profesores permisivos y tengo profesores, como se los he dicho, tengo estudiantes que no ven una sola materia virtual, hacen toda su carrera, esperan a graduarse y hacen 6 materias virtuales. Entonces tienen 6 profesores de ustedes y se los dijimos desde el semestre pasado, muy seguramente si uno le da permiso se va a quejar con el otro porque como uno sí y el otro no, y créanme que está pasando. Y la advertencia con ustedes durante este semestre era que a ninguno le dábamos ampliación de fecha ni le dábamos permiso de entregarnos tarde las actividades. Entonces frente a eso me estoy volviendo bastante severa porque son situaciones ya muy delicadas. Los profesores están yendo a sede centro los días jueves. En los jueves en el centro está mercadeo, está contaduría y está ingeniería de sistemas. Este estudiante que es de ingeniería de sistemas, creo que fue, de mercadeo, tenía 2 profesores. Una profesora le dijo, no te doy ampliación. Una profesora le dijo, sí, yo te doy ampliación. El estudiante molesto se fue a buscarnos a la sede centro y el muchacho, ustedes saben que nuestra población no es la más fácil de tratar, agredió a nuestra asesora. Entonces se le rebotó, la maltrató, le dijo, ¿cómo así? Que usted a mí no me deja, si es que yo, la profesora sabe, la profesora sí, y el profesor no. Entonces, frente a esas situaciones es lo que yo intento prevenir. Pero si yo no cuento con el apoyo de ustedes, somos nosotros los que finalmente estamos atendiendo esas situaciones. Entonces, pónganse también lo que es injusto que ustedes a través de un computador
pueden tomar cualquier decisión sin prever que ese estudiante nos va a buscar a nosotros presencialmente. Entonces tengan mucho cuidado con esa situación. Esos profesores que ya les hemos detectado que nos está dando ampliación van a tener su llamado de atención, porque ya los hemos dicho varios semestres que no hay ampliación. Ampliación, si yo como directora les digo, denle ampliación porque se matriculó tarde. De hecho, yo les mandé un comunicado donde decía, si el estudiante dice que se matriculó tarde, verifíquenles ustedes en ARCA de esta manera. No se dejen tampoco meter cuento, porque yo sé que a veces los estudiantes son bastante recursivos para hacer las cosas, pero tengan mucho cuidado con ese tipo de situaciones, porque somos nosotros los que finalmente estamos atendiendo esas situaciones, y es injusto para los tutores que están cumpliendo con la ley, respondan por lo que los tutores no nos han querido hacer caso. ¿Listo? También he tenido esos casos, pero los profesores ya están como todos juiciosos en eso, en que les dicen, adjudíqueme la incapacidad, no miran fechas. Sí, exacto, entonces no hay problema con eso. Pero siempre es eso, que les adjudiquen las incapacidades y se les ayuda todo lo que quieran. Pero tengan mucho cuidado con eso, y pues es un llamado de atención bastante fuerte que tenía para ustedes por eso, porque fuimos nosotros los que tuvimos que dar la cara y aguantarnos el grito y la insultada y todo lo que quería el estudiante. Y otros que también llegaron, pero es que la profe sí se más y el profe sí no, y yo decía, pero Dios mío, ¿en qué idiomas les estoy hablando a mis profesores? Entonces, profesor permisivo, aspecto positivo, claro que sí, es una persona bastante empática, es un profesor que se pone en la posición del estudiante y que logra una comunicación asertiva. Aspecto negativo, pues evidentemente no cumple con nuestros lineamientos ni directrices institucionales. Entonces, profe Augusto, ¿me ayudas con 2 papelitos para aspecto positivo y aspecto negativo? Profe Fernando es el último profesor, rol y aspecto positivo y aspecto negativo. Tutor intenso. Dentro del ejercicio me llegaron muchos correos y pues sentí como una frustración pues no poder contestarlos todos, o sea, para darles, porque había un tema de un profe que decía que no le doy, hay una negativa de mi parte para darle respuestas a los correos, entonces pues alcancé a contestarle algunos, pero no fue posible. Y dentro de la actividad, o sea, pues todavía había información pues no clara para cargar el curso, y precisamente eso se ve en el estudiante final que está viendo, oiga, pero pues no sé qué es lo que está pidiendo en esta actividad, y precisamente fue porque también la armé mal. Entonces, de acuerdo a lo que pidieron, como enviar correos o hacer un diseño instruccional de las actividades que esté un poco más claras, pues que creo que ya lo pusieron al principio de esta charla, y es que van a hacer un formato para esas cosas, para evitar tanto como yo lo hago de esta manera, pues el estudiante, yo lo hago de otra y envío una actividad que finalmente pues no concuerda con ciertas cosas. Entonces es eso como de que no pude contestar ciertas cosas, pero pues bueno. ¿Quiénes fueron alumnos del profesor Fernando? Profe Paula, profe María Mary, profe Luis Eduardo. Yo quiero escuchar al profe Luis Eduardo, que estaba emocionadísimo con su rol. No me contestó correo, le dije que iba a ir. Creo que me contestó, pero tarde. No me contestó y le dije que iba a ir a poner la queja a la oficina, y me dijo, bueno, pues vaya. No, mentira. No, mentira. Sí, pero se puede presentar todas estas mentiras por parte del estudiante, ¿no? El profesor problemático. Profe Paula, ¿cómo te fue? Pues yo tenía rol de vago, nunca supe qué había que hacer. Yo le escribí lo que hay que hacer y lo supe. María Mary, profe María Mary. Yo también tenía el rol de vago y le comenté al tutor, le solicité que si podía presentar la actividad para allá el 27 porque no volvía a ingresar, y no me contestó, me dijo que tenía que solicitar presenta, pero no le digo que la puedo presentar el 27. O sea, que el rol de intenso no funcionó porque tenía que responder. No sé, o sea, intenté como agarrar por correos que llegaban, igual llegaron muchos, llegaron como 15 correos y contesté 3, pero finalmente no sé si me identifico un poco con el rol de intenso, porque tal vez a mí me gusta que se cumplan las fechas, o sea, si hay una fecha de apertura y una fecha de cierre, pues que finalmente el estudiante también intente cumplir. A lo que de pronto sí a veces tengo situaciones encontradas es que hay casos particulares de estudiantes
a pesar de que hay unos lineamientos, yo contesto frente a los lineamientos a ese estudiante. Es decir, ¿se puede abrir la actividad? No se puede abrir, lastimosamente tienes un problema, bla, 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 bla. Trato de apaciguarle el tema en ese momento, pero después hago la pregunta pues, a la asesora o a lo que tenga que hacer para ver si es posible, debido al caso. No, o sea, entiendo que no todos los estudiantes van a tener esta oportunidad porque pues está eso y me gusta cumplir con ese tema de hay una fecha y pues se cerró, qué culpa. Incluso yo pongo mala nota cuando se pasa un minuto. Tuvo 15 días para entregarlo. Listo, frente intenso, un aspecto positivo y un aspecto negativo. Aspecto positivo. No sé si. Intenso. Exactamente, profesor intenso es aquel personaje que me ayuda a mí a siempre estar pendiente de todo lo que está sucediendo. Entonces está pendiente de que si el foro no está dentro de la configuración que es, que la actividad no está configurada como es, que la instrucción no me corresponde al OVA. Esos profesores también para mí son supremamente valiosos porque ellos son los que están pendientes de cada cosa que se está ejecutando en el aula y me dicen no funciona así. Entonces el aspecto positivo, profe Fernando, es para que coloquemos que siempre está pendiente de todo lo que sucede. Y un aspecto... Bueno, y también puede ser para el estudiante bien porque pues siente que hay como una fuerza de que oiga, entregue cuando tiene que ser y pues se va a acostumbrar en el proceso, o sea, no es de una sola vez del primer corte, sino... ¿Cómo dijiste? Estamos pendientes de lo que sucede en el aula y tenemos una comunicación activa con el estudiante. Un aspecto negativo frente a este rol. ¿Ser intransigente de pronto? Otro. Puede ocasionar conflictos. Como intransigencia. Que a veces el estudiante ve tantos correos del día, eso debe ser lo mismo que me envió ayer, aquel y demás. Y como que deja y puede ser que no, el profesor esté enviando correos para la actividad 1, después la 2, la 3, pero el estudiante ya dice, ya no. ¿Por qué creen que puede suceder eso? Porque un profesor puede estar enviando masivamente mensajes. Que tiene un tiempo. Que a los estudiantes se les olvida todas las tecnologías como para no afectar al estudiante y el trabajo del mismo. No, porque de pronto la intención de un docente que envía continuamente correos es captar la atención del estudiante y que no se desvincule del curso. No deje de que, ay, se me olvidó que eso existía. Entonces deja de ingresar. Esa es una comunicación activa que vimos como aspecto positivo. Pero cuando yo tengo un profesor que manda masivamente correos es porque el profesor no está identificando qué necesidad tiene el estudiante, sino que simplemente generaliza. Ese es el aspecto negativo del intenso, que cree que todos tienen la misma sintonía, entonces a todos yo les mando por igual las cosas, pero nunca me pongo a mirar detenidamente sobre estudiante X o sobre estudiante Y que me habló que necesita algo particular. Eso es lo que pasa con el aspecto del docente. ¿Listo? Entonces para el docente intenso pues hay que empezar a mirar qué sucede con nuestros estudiantes particulares que manifiestan inquietudes y atenderlos y no volvernos intensos en mandarle un montón de mensajes que no necesita, sino que se le responda a lo que necesita. Listo. Este ejercicio... Falta el tutor aplicado. Profe Marlene, sí señor, qué pena. Pues a mí me tocó la función del tutor aplicado, que sí, está como muy desfasado de lo que son, pero nunca había tenido la oportunidad, ni siquiera como estudiante de normal, ni del posgrado, ni el tener un supervisor ahí junto. Yo creo que yo me identifico con Ángel, se nos borró. Sí. ¿Qué hacer? Además que tenía un auditor muy serio allá. Después, yo estaba muriendo el carnet, pero no era verdad. Primero lo vi muy serio, pero después me di cuenta que estaba que mordía el carnet porque no me podía ayudar, eso me tranquilizó. Además porque yo soy tutora virtual hace muchos años y ya como que uno está acostumbrado a sentarse en el solo y desarrollar sus cosas solo y ver ahí a alguien que miraba, me bloqueó. Segundo, tuve casi que con los correos que me enviaron los estudiantes pude identificar, por ejemplo, el vago, Sebastián. Acabo de salir de las aulas virtuales y me dijeron que no sé qué y no me habían enviado trabajos, pero estaba poniendo problemas.
intensa. No, yo era vaga. Era vaga también y me escribió varios correos. Solamente una estudiante me envió una participación del foro. Los demás solo pedían la nota y que le respondiera, pero nada. ¿Quiénes fueron los estudiantes de la profe Marlene? Yo. Profe Yesenia, el profe Viviana y la profe Lisette. Profe Yesenia. Pues mi profe, yo tuve el rol de vago y efectivamente es una de las cosas y que se ve mucho en el foro, en las participaciones de los muchachos. Me gustó la actividad del foro porque es una de las cosas que tenemos más problemas. Por ejemplo, el vago responde 3 renglones y para mí ya con mi participación hizo una nota muy baja. O le respondió a mi compañero la retroalimentación y digo, ay, me parece muy bien que su participación siga así. Sí. Para ellos es algo wow, porque participaron y cumplieron, porque eso realmente es que cumplieron con lo que necesitaban presentar. Al responder con la profe Marlene, y es primero como yo tengo un dicho, es no lo que tú digas, sino la forma en que tú lo dices, es el respeto. Entonces, así como le respondí a la profesora Marlene, ya se nos dicen, hola Yesenia, por favor, ya envié mi foro, ¿me puede evaluar? Entonces uno como no sé si qué papel de tutor uno se pone, con mucho gusto, ajá. Y la profe, pues lógicamente me dijo, no, pero bueno, tú me respondiste ahí algo. Algo de que cuando lo enviaba. Que cuando lo enviara que se iba a ser evaluado. Entonces, este rol de vago se ve mucho, más que todo en las presentaciones, digámoslo entre comillas, mediocres, tanto en las tareas, tanto lo que son las retroalimentaciones que uno se puede dar y ellos con él, ¿sí? Y entonces ahí viene el choque el tutor con el este, porque me presentaste sin nada más, dice por lo menos la actividad son 300 palabras, me respondes 50, 40 y eso con las comas. Claro. ¿Qué reclamos? Ahí les quiero contar una experiencia que tuve con un estudiante. Tengo un estudiante en lenguas modernas que tiene como 2 pregrados, una maestría y un doctorado. Él está estudiando otro pregrado que es lenguas modernas acá en la EXI y es un estudiante supremamente crítico. Yo todos los días lo tengo en la dirección de virtualidad diciéndome cómo va con sus cursos virtuales. La primera vez que tuvimos un choque fue el estudiante que me manifestó que el profesor no tenía el perfil de la asignatura, entonces tenía una fonoaudióloga dictando responsabilidad social empresarial. Entonces él se puso a investigar a la profesora, investigó el pregrado, me investigó el posgrado, hizo la queja ante la vicerrectoría, la rectoría, Por eso cuando ustedes ahorita tienen carga, reviso muy bien los perfiles frente a las asignaturas porque ya tengo una alerta ahí. Ese estudiante cuando entró la primera vez conmigo entró en conflicto, entró en problemática, porque obviamente estaba totalmente disgustado que una fonoaudióloga le diera responsabilidad social empresarial cuando ella tenía un doctorado en administración y él sabía que eso no funcionaba con una fonoaudióloga. En mi rol que tengo que asumir de todos, tengo que ser permisiva, diplomática, autoritaria, etc. Me tocó ser la permisiva, entonces escucharlo, escuchar su frustración, escuchar todo lo que estaba sucediendo al interior del aula, tomar medidas de mejora, que fue lo que yo siempre les digo a ustedes, siempre que a mí me llega una queja, un reclamo, lo convierto en oportunidad de mejora para la institución y para la dirección, y hoy en día es un estudiante supremamente feliz de aulas virtuales. Él todos los días llega y me dice, yo estoy viendo inteligencia emocional, estoy viendo plan de negocios, me gusta la retroalimentación de la profesora, me gusta cómo están haciendo los contenidos, sé que ustedes están cambiando los contenidos y los OVAs y me parecen súper chéveres. Entonces es poder ayudar a ese estudiante a escucharlo, a saber qué es lo que necesita y volvernos esas personas que no necesitan que se les dé gusto en todo, pero sí que necesita escuchar su frustración. Eso es lo que a veces pasa con nuestros estudiantes y también tenemos muchísimos casos que llegan como quiero hacer tal cosa, mucho gusto, buenas tardes, yo soy Tonanito, tú cómo te llamas, a qué necesitas, en qué programa estás, qué asignatura estás viendo, cómo se llama tu tutor. Entonces ya cuando entran en esa confianza el estudiante puede desahogar toda su frustración y empezamos a buscar soluciones. Sé que a través de un correo, a través de una aula virtual es bastante complejo, pero créanme que esa labor que ustedes hacen desde el aula nosotros también la reforzamos en virtualidad y no permitimos que todos acá lleguen y respetando la función docente. Entonces el aspecto de profesor aplicado considero que es esa persona que nos permite a nosotros hacer seguimiento de nuestros estudiantes y que tiene un ejercicio idóneo de planeación entre estudiante y curso. ¿Listo? En este ejercicio teníamos auditores. Ustedes saben que nosotros tenemos 5 FOR de FOR. Esos 5 FOR de FOR fueron escogidos por todo su buen desempeño como gestión de tutores
y por su fortaleza en las competencias tecnológicas de Moodle. Por eso me imagino que los auditores tuvieron hoy que aguantarse mucho a morderse la lengua, porque sé que tienen ese Moodle al derecho y al revés, se la saben, se la suben, se la bajan y saben cómo hacerlo presionados, con calor, con frío, con todo eso. Yo sé que sus profesores son para nosotros profesores estrechos. Entonces yo quiero escucharlos desde esa posición que tuvieron, cómo se sintieron y que este espacio que que estamos teniendo hoy en día es para que hagamos un ejercicio de autoevaluación reflexiva. Escuchemos de compañeros pares, no es Angélica, no son los 5 tutores que les tenemos bronca, que es que queremos sacarlos, que es que nosotros los odiamos, no es eso. Es que entiendan que nosotros todos tenemos que seguir aumentando nuestras competencias, tanto tecnológicas como pedagógicas. Ustedes no pueden ser los mismos de hace 2 años o 1 año y medio, porque nosotros estamos creciendo en virtualidad. Ustedes saben que ya teníamos programas pregrado virtuales que gracias a Dios ya nos aprobó el Ministerio de Educación. No les había contado, tenemos administración y contaduría pública. Entonces, pues son programas que van a requerir mayor esfuerzo y competencias de nuestros tutores. Y si yo no los sigo moviendo y los dejo en esa zona de confort, no vamos a crecer, no. Entonces, por eso es que estoy tan intensa con este tema de poderlos a ustedes impulsar más y que mejoren esas competencias. Entonces, yo quiero escuchar a la profe Ruby. Profe Ruby tenía al profe Carlos Humberto Pedraza. Pero tú vas a hacer comentarios de nivel general, no contra el profesor Carlos Humberto Pedraza. Háganos para generar hoy el rencor, por favor. Bueno, pues a mí me parece que el ejercicio fue bastante positivo. Obviamente pues yo me sentí muy frustrada, muy incómoda porque pues al tratar de iniciar el profe pues no lograban, ¿sí? Entonces me sentía como con las ganas de poder colaborar en Cali. Pienso que no es que no se sepa, sino que de pronto normalmente uno en su diario no crea un aula y no hace ese tipo de actividades que se pueden como olvidar un poco. Pero pues pienso que es una actividad muy positiva porque permite que también uno se evalúe en lo que está haciendo en el diario, en sus actividades, ¿no? ¿Qué aspecto crees que como equipo necesitamos trabajar? Como equipo, yo les digo que contra Carlos Humberto Pedraza, sino como equipo, ¿qué necesitamos hacer? Desde dirección, que les favorezca a ustedes, que les pueda brindar a ustedes para seguir creciendo, y desde equipo, entre todas las competencias de tus compañeros, ¿cómo crees que podamos apoyar? Más capacitación. Más capacitación. Acá yo quiero que tengan en cuenta un aspecto. Ustedes son un equipo, 47 profesores que se ven 3 veces al semestre, que tienen todas las comunicaciones por correo electrónico y por WhatsApp. Si ustedes consideran que tienen profesores pares que hagan cosas buenas, hablen con ellos. Yo a ninguno le digo lo que ustedes hacen, nadie se lo comparte a nadie. Ustedes son totalmente colaborativos, y yo sé que si me han dado toda la colaboración hacia mí para el área, pues yo sé que entre ustedes también pueden funcionar. Entonces, si ustedes saben que profesora Ruby es muy buena manejando Moodle y ustedes todavía les falta ciertas cosas, que no siempre puedo estar en darles capacitaciones porque también tengo que contar con el tiempo de ustedes y a veces es muy difícil, pues empecemos a buscar eso. Ahora tampoco es que me bombardean a la profe Rubia, al profe Fereilberto, al profe Mario Franco, pero sí que si ustedes ven que necesitan mejorar o ayudarse en ciertas cosas que les falta, que se identifican, que ustedes dicen, no, mira, a mí también me falta generar el tema de foros, por supuesto tienen la ayuda de sus compañeros. Creo que esta estrategia del For de For no era simplemente tenerlos ahí juiciositos, sino que realmente pudieran compartir esas muy buenas prácticas. Profe Fereilberto, cuéntame. Bueno, profe, pues el ejercicio realmente en un momento llegó a ser incómodo, sobre todo al inicio, porque pues, la instrucción que habíamos recibido es siéntese a observar lo que está haciendo y no ayude. El trabajo pues era entre pares y uno entre par pues puede llegar a sentirse incómodo cuando de alguna forma está haciendo algún tipo de observación, no evaluación. Yo sabía que de algún modo el tutor que yo estaba acompañando asumía un rol o tenía un rol de tutor con alguna característica, pero no sabía cuál era. Luego pues yo anotaba, pero pues simplemente ¿será que lo que está pasando obedece al rol que está desempeñando el tutor? No lo supe en realidad, pero pues yo hice la tarea tal cual y en algún momento sí se sintió impotencia porque pues como que se quería dar alguna instrucción y pues no se pudo, entonces tocó morder el carneo, mirar por otro lado, simplemente dejarlo ser.
Pues la actividad me parece muy positiva. Siento yo que nosotros como tutores virtuales debemos tener, sí, claro, ciertas cosas que son propias de nuestra gestión como tutores y que en algún momento como que el ejercicio tiene que intensificar más hacia la parte de la innovación y hacia la parte de lo disciplinar, pero sí debe haber como ciertas herramientas que tenemos que manejar. Y pues bueno, esta estrategia permite eso. Nosotros tuvimos un ejercicio de acompañamiento de algunos compañeros, creo que son nuevos en la coordinación como tal, y pues se ha intentado hacer el acompañamiento con ellos en la medida en que se ha podido, que se ha permitido, pues que se ha necesitado. Pero pues creo que es bastante positivo en la medida en que nosotros como pares a veces podemos funcionar más desde el punto de vista de venga, despéñeme una duda, usted cómo lo hace, antes de pronto de llegar al asesor o incluso llegar a su dirección, porque entiendo que a veces son cosas que son de manejo de la cotidianidad. Entonces pues en esa perspectiva es bastante positivo. Un aspecto que necesito mejorar como equipo, y es lo que acaba de decir el profe Fredilberto, como compañeros y como equipo de trabajo, si nosotros designamos una estrategia de que van a tener padrino y hijado, no es con el objetivo de estarlos haciendo una persecución y que queremos pues hacerlos sacar de la universidad, es poderle dar ese apoyo incondicional, porque si los puede bombardear 7/24, en qué es lo que necesitan hacer. Pero el profesor en su rol de ahijado a veces siente que se las sabe todas y no permite el desarrollo y el aprendizaje. Eso es bastante difícil para el tema de virtualidad. En tema de virtualidad nosotros todo el tiempo estamos actualizando. No las sabemos todas. Acá yo no tengo un tutor que se las sepa todas. No existe. Es un profesor en virtualidad tiene que estar todo el tiempo preguntando cómo se hacen las cosas. Hasta como directora todos los días me tengo que estar preguntando qué está pasando para que podamos seguir creciendo. Si yo me quedo en lo que estoy haciendo hoy, voy a morir en un mes, porque ya en virtualidad han salido 1000 nuevas tendencias en educación. Entonces es ponernos como docentes y como desde esa invitación a todos ustedes que yo no espero tener tutores que se las sepan todas. Yo espero tutores que tengan esa capacidad de decir, no sé hacer tal cosa, por favor, ayúdenme. Y si yo le estoy colocando a una persona, pues es para que reciba esa ayuda. Y no sería lo bueno que a todos, porque porque uno de profesor tiene todo el conocimiento académico y eso, pero lo tecnológico. La estrategia es que este semestre tengo 5 for the 4, y el otro semestre ya tengo 10 for the 4. Entonces ahí vamos, pero tenemos que ir creciendo todos hacia el mismo ritmo, porque si uno se me va quedando, pues ahí vamos haciendo brecha. Tenía el profe Absalón. Sí, de pronto lo que decía la profe y dentro de lo que nos solicitaron allá era, digamos, nosotros es incómodo porque uno a veces quiere, venga, esto lo puede hacer así más rápido y no puede perder 10 minutos en los que le está dando respuesta a un estudiante, sino puede generar un solo mensaje. Si todos tienen una duda con la actividad, pues generalice esa duda y respóndala abiertamente a todos los muchachos, porque digamos puede llenar unos vacíos ahí. Entonces de pronto quemar eso. Y lo que decía la profe, de pronto, ¿por qué no a todos? Sí, sería bueno de pronto en nuestra sala virtual de tutores crear un espacio en el que las buenas prácticas, este tutor maneja esta forma de, no sé, de crear digamos los mensajes, este profesor tiene esta forma de responder los foros, este otro tiene la manera de evaluar las infografías, en vez de hacer un descargue múltiple, entonces estaba verificando imagen por imagen y estaba hablando este tipo de aspectos. Entonces es como crear ese espacio de pronto ahí como para todos nosotros. Súper, me alegra. Tenía el profe Gina. Sí. Bueno, es un buen ejercicio porque permite ver desde otra perspectiva las dificultades que presenta el compañero, pero a la vez, pues yo estaba acá pensando cómo generar una estrategia que le ayudara a él pues a mejorar su proceso dentro de la gestión del aula, ¿cierto? Pero entonces por lo menos observaba con mi tía las reglas de etiqueta, respondía de una forma descomplicada, yo decía, o sea, el estudiante que está allá, mejor dicho, está bloqueado a la hora de por lo menos generar un texto de instrucción de la actividad, no hacía como una ruta, y yo decía, yo como estudiante, si el estudiante estuviera, me colocaban en el papel del estudiante y decía, no puedo desarrollar la actividad con las instrucciones que da el profesor, entonces estaba totalmente desfasado. Y tenía a
A Mario que estaba, pobrecito, el pobre Ángel, estaba asustado, angustiado. Imagínate. Es lo que realmente yo sí con una preocupación, y pues quiero ser sincero con todos ustedes, me disculparán. Pero es que estamos estereotipando a los estudiantes, estamos partiendo de estereotipos, y eso es negativo. Y no solo es en el ejercicio, sino es en la forma que nos estamos expresando. Entonces estamos hablando del estudiante vago y pareciera ser que la culpa siempre fuera ser del estudiante. Y nosotros sabemos que no es así. Primero sabemos que el estudiante vago no siempre es vago. Puede existir asignaturas donde no lo es. Y bueno, es eso. Creo que debemos tener cuidado con eso porque eso sí puede afectar notoriamente nuestras prácticas. Cuando yo encasillo a un estudiante y le voy a dar respuesta, ya automáticamente tengo un condicionamiento donde yo soy el profe, yo soy el que tengo la verdad, el que tengo la razón. Yo soy el profesor aplicado porque no me ubico en ninguno de los otros tres, porque curiosamente lo hacemos y puede tener algo negativo. Y lo otro es, digamos, como aporte, pues va a lo mismo, tenemos que, y esa es una discusión que hemos tenido hace muchos años acá en la virtualidad, y es que tenemos que apostar al reconocimiento del humano de nuestros alumnos. No pasa por el plano de, digamos, del profesor permisivo, no pasa por eso. Bueno, y el profesor permisivo tampoco quiere decir que sea el vago, porque profesores permisivos que no son vagos. Entonces tenemos que apuntar al reconocimiento de los alumnos, pero pues tenemos que hacerlo todo y buscar estrategias, porque si no, pues somos virtuales y además también nos apartamos más de ellos, entonces después el estudiante tampoco va a querer. Y generalizamos respuestas. Listo, profe, muchas gracias. Chévere lo que dices. Entonces, profe María Mary, tuve la oportunidad de venir 2 veces a hacer acompañamiento a los estudiantes y me identifico un poco con el que dice el compañero Alejandro, porque pues a través de la praxis, lo que se ha visto de estos cortos tiempos de compartir aquí en la ESE, a veces invierten los roles, o sea, el estudiante llegó muy preocupado, se escapó de una clase y necesitaba que se le explicara cómo ingresar a la cátedra tal. Y se evidenció como mi colega compañero no tenía su curso organizado, o sea, para poder explicar en ese momento al estudiante, ingresé a mi curso y pues estaba acompañada con la profesora Magda y pues ahí dimos la inducción y el chico quedó muy contento, pero pues a veces se invierten también los roles, ¿no? O sea, pues no sé qué pasó y el estudiante no tenía ni idea, tenía ese día que entregar la actividad, ¿cierto? Entonces pues de todos modos también nosotros a veces como en nuestro rol estudiamos acá, como ir a tener ya en esa época por lo menos los bloques organizados, la bienvenida, etcétera, etcétera. Súper, muy buena observación y pues ten en cuenta también que es un tema de que lo vemos como equipo y que no solamente son llamadas de atención. Pues no sé si de pronto fuera posible, es que de pronto en los correos cuando uno los envía masivos, la dirección de virtualidad a veces hace piezas gráficas y sería bueno que de pronto tuviéramos acceso o que lo dejaran colgada en la SBT para que uno, pues si quiere a criterio del profe, enviar esos, que el texto no sea solo plano, sino que haya una información también gráfica, que el estudiante no quede como tan, o sea, lo hice con el tema de plagio, de antiplagio, pero entonces copié ese tema de la pieza gráfica que ustedes tienen y pues la pude compartir y quedó en el texto del correo. Entonces, pues de pronto como para amenizar un poco el tema de... Súper, listo. Muchas gracias a ustedes por esta actividad, por el compromiso que tuvieron por desempeñar cada uno de los roles. Y pues la invitación es esa, que hagan ese ejercicio reflexivo en sus funciones. Acá no estoy tildando a todos de vagos, ni de vagos, ni nada. Sé que tengo de todo un poco. Con cada uno me siento muy bien por lo que les digo, porque de cada uno hay cosas positivas. Si se dieron cuenta, de todos saco cosas positivas. De todos los roles y de todas las funciones que ustedes desempeñan, tengo cosas muy positivas para la dirección. Para este segundo corte vamos a hacer unas pequeñas actividades. Ya les comentaron sobre el tema de actividades, en la plantilla de actividades. Ya les contaba sobre el tema de preguntas. Sí. Tenemos el tema de preguntas. Y vamos a hacer rotación de los corte for. Entonces, para este semestre tenemos, para este corte, segundo corte, tenemos al profe Mario Franco con el profe Oscar Restrepo, que es internacional, está fuera del país. Freddy Alberto Caraballo tiene al profe José Isaías.
entonces el profe Freiberg está contigo. La profe Gina Suárez está con el profe Andrés Muñoz, que Andrés Muñoz no está, pero es un profesor de posgrados. Tenemos a la profe Rubí Nieto con Camilo González, que tampoco está acá, es una persona que siempre está por fuera de la ciudad. Y el profe Oscar Guevara está con la profe Ruth. ¿Cuál es la estrategia? Es poder que los ahijados, como tienen buenas prácticas del padrino en un corte, pues conozcan otras buenas prácticas de otro padrino. Así vamos sabiendo qué es lo que tienen nuestros cortes de buenas prácticas. Eso permite también conocer en nuestros compañeros qué oportunidades de mejora podemos generar como equipo. Entonces esa fue la decisión. Si queremos padrinos, que tengo que seguir desarrollando a ciertos profesores que les veo también potencial para mandarlos por default, pero digamos que ellos 5 fueron los que tuvieron muy buen desempeño en el semestre pasado. Tengo que aclarar que el tema del por default no son solamente la evaluación docente, ¿no? Yo tuve en cuenta productos, tuve en cuenta la capacitación en Moodle, su compromiso con la dirección, esa forma de poder dar pedagogía, porque imagínense, yo me les pongo, no sé, a mí, que dictarles, yo soy de mal genio, pues terminamos peleas. También hay que ver esa personalidad del tutor. Esto es un ejercicio que ya realizaron, me imagino. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en primer corte y por qué la necesidad de tenerlos presencialmente? ¿Tuvimos problemas con plataforma? Vamos a seguir teniendo problemas con plataforma. Es un problema que no vamos a poder solucionar en el corto plazo porque las personas que estaban a cargo de la dirección de Data Center y de las instancias de la plataforma renunciaron a la universidad. Entonces en este momento estamos buscando nuevas personas, pero pues hasta que hagamos empalme con esas nuevas personas, pues habrán cosas que todavía no se van a ver solucionadas en Moodle. En este momento Data Center lo está desarrollando el ingeniero Alejandro, que estaba conmigo como coordinador tecnológico, él está allá, pero digamos que se llevó todos los problemas de Moodle para allá porque no hemos encontrado cuál es realmente el diagnóstico de la plataforma. Sé que ustedes a veces no siempre son muy juiciosos y me dicen qué errores está presentando la plataforma, pero esos errores no los hemos podido identificar desde la base. ¿Qué es lo que hace el ingeniero Alejandro? Desconfigura plugins, desinstala ciertas cosas de la plataforma, pero eso finalmente no nos está dando la solución óptima. Entonces estoy detrás de eso, he estado presionando mucho al director de TIC, a la ingeniera Paula Páez, todo el mundo que está inmerso en el tema para que nos dé solución frente a esta plataforma. Pero quiero que tengan un poquito más de paciencia con esto porque es un tema que se ha venido como complejizando frente al desarrollo de la infraestructura. Tema de nómina. Nosotros tenemos pendientes una semana del semestre 2019-1. Yo ya estoy hablando con la doctora Custodia porque ella ya recibió también las solicitudes por parte de ustedes. Ella quedó de revisar lo que yo notifiqué como reporte de nómina. Ustedes saben que la discusión está en la Semana Santa. Entonces, la instancia ya llegó a Vicerrectoría Académica y a Rectoría. Entonces, estamos con esas dos personas revisando si finalmente se les paga o no se les paga la Semana Santa. Pero ya se llegó a esas dos instancias donde vamos a definir definitivamente si sí o si no. Pero ya ellos tienen conocimiento del caso. Ingeniera, pero no es la Semana Santa. Es mayo. Y otros días, esos 4 días pendientes. Bueno, la Semana Santa dijimos que no, porque pues es política de la universidad. En una primera instancia, nosotros, los profesores virtuales, le solicitamos a la ingeniera que hiciera, ¿no? y toda esa cosa, gestión para que en esa semana pues nos la pagaran, porque es una semana que nosotros trabajamos y es la semana que los muchachos de pronto más entran y hacen sus actividades, ¿cierto? Pero cosa diferente fue la semana de mayo, que es una semana que mayo tenía 5 semanas y solo pagaron 4. Son más de una semana. Nunca se han pagado en virtualidad. Sí. Para ayudarle con lo que usted dice, pues yo también estuve haciendo un ejercicio y en el mes de octubre también hay 5 semanas. Pero no sé cómo sea, ingeniera, el proceso en el mes de octubre para este semestre. Para este semestre ustedes tienen corte 22 o 23. Entre 22 y 23 tienen corte. Entonces siempre tienen que contar hasta el 23 cuántas semanas
Lo que pasa es que desde el 5 o desde el 2 de agosto que iniciamos las actividades al 30 de noviembre hay 17 semanas. Y terminan El pagando contrato 16. está hasta qué fecha. Hasta el 30 de noviembre. Entonces son 17 semanas que les tienen que pagar, Es porque que- el contrato dice hasta el 30 de noviembre. Bueno, es que eso es lo que, o sea, yo fui a recursos humanos y pues hay algunas situaciones en que la doctora Custodia dice que solo se pagan 16 semanas independientemente de cualquier cosa porque es un mes. Pero entonces es un ejercicio con el muchacho, Jason, creo que se llama, Jason. Y pues él contó, y hay 17 semanas finalmente, y dice que pues tengo razón en el proceso porque finalmente toca pues, ponerlo a discusión a ver qué es lo que sucede. Esas son las discusiones que ya tenemos en vicerrectoría académica y en rectoría. O sea, ya con lo que se reportó, que fue lo que yo reporté, más lo que ella pagó finalmente de nómina, pues ya se tomarán las decisiones. Sí, en agosto falta esa semana que se supone que la pagarán en diciembre en la liquidación, pero faltaría la semana de octubre que no. O sea, no la tienen visualizada nunca cuando se hace el proceso de liquidación, sino Eso se la paga trabajo la un mes. semana Y la de noviembre también. Es que, mira, como los cortes son, el coordinador de nómina en una ocasión me explicó que los cortes son a 25, a 22, 23, dependiendo de cada semestre. Entonces, por ejemplo, este semestre nos pagaron a todos hasta el 22, 23. Queda una semana de agosto. Siguen, bueno, 22 de agosto, 22 de septiembre, 22 de octubre, 22 de noviembre. O sea, ahí habría un faltante de noviembre y de agosto, que hay que tener en cuenta esos días, porque si se supone que el contrato va hasta el 30, nos faltarían casi 15 días de pago. O sea, son 2 semanas. Exacto, Exactamente. exactamente. Pendiente en el mes de agosto, pero Sí. esa semana que falta Sí, entonces lo que se tiene que tener en cuenta son los días, de acuerdo a los cortes. Una posible solución, este caso depende ya de custodia y de otros, es que el contrato no se haga a una fecha sino semanas. O sea, normalmente los contratos de hora casera, los que yo he manejado, es ejemplo, a 17 semanas de clase, a 16 semanas. Entonces, de esa forma, pagan 4 semanas cada mes, por ejemplo. Entonces, normalmente los contratos se hacen a semanas, no a fechas. Y con eso se previene este tipo de inconvenientes. Vamos a mirar eso. Como les digo, si ya está en las otras instancias, ya se ha encargado las correspondientes, pues estoy al pendiente de eso. Y sí, ahí estoy luchando contra eso para que se pague lo que se tiene que pagar. Este semestre tuve otra novedad. Los profesores que son muy desjuiciados y no se me afiliaron el 5 de agosto, esos días no se pagaron para el mes de agosto. Sin embargo, teniendo en cuenta que era una medida pedagógica, para el mes de septiembre se van a pagar las horas faltantes de agosto. Entonces, si se cobraron solo desde el 23 de agosto, pues todo lo que pasó entre el 5 y el 23 se les paga en septiembre. Las horas faltantes del mes de agosto que no se reconocieron por el tema de afiliación va a ser para el mes de septiembre. Pero con siempre la condición y el compromiso que ustedes, si saben que empezamos el semestre el 4 de febrero, empiecen antes su proceso de vinculación y afiliación con la universidad, para que yo el 4 de febrero ya tenga la garantía que están contratados por la universidad. Si me entonces no es digamos que con ustedes sí fue un caso de error, pero con el resto sí fue un tema de afiliación. ¿Listo? Pero ya lo que les digo, esas fechas que no se pagaron, se pagan para el mes de septiembre. Entonces el mes de septiembre les va a llegar lo que no se pagó para agosto. Y con el compromiso, por favor, de que cuando se dejan de pasar semestre, se contraten antes, una semana antes, empiecen a llegar todo con gestión humana, con la cita médica con Boris, todo ese tema, para que no me pase otra vez eso. Gestión tutor. Como ya les comenté, todo el ejercicio que desarrollamos pues será con el objetivo de que ustedes tengan de preaviso esos llamados de atención que van a recibir por parte mía. ¿Por qué puedo hacer llamado de atención? Porque les dieron ampliación de una actividad cuando ya tenemos establecido que no hay ampliaciones de actividad. Cuando ustedes no responden en 24 horas, tienen su llamado de atención. Esas son las formas en que vamos a lograr que ustedes puedan ayudarme a la gestión de nuestros estudiantes. Recuerden que entre ustedes, este grupito, tenemos 19.000 estudiantes. Entonces esos 19.000 estudiantes se volcan a la oficina a hacernos 50.000 preguntas, que pues como dice el profe Absalón,
Si pudiéramos hacer un mensaje generalizado, atendemos a 10.000. Entonces, por favor, ayúdenme con esa gestión de ustedes. Una inquietud, por lo menos en este semestre tengo el caso de unos estudiantes que enviaron algo que no era, sin embargo les di plazo de entregarlo corregido. Está dentro de los plazos de la actividad. No se sabía. O sea, así hayan cometido un error, mala nota y quiero darle la oportunidad para los sobre lo que ella dice, que entonces no se le recibe. Más que el estudiante sí está entregando dentro de las fechas, pero lo que pasa es que la instrucción que se le dio, sí, lo que pasó, les dieron una infografía y le entregaron un mapa conceptual. No es cero, porque es que la instrucción dice claramente infografía. Pero es darle, o sea, finalmente no sé si la profe... Cuando vamos a enseñar a nuestros estudiantes a tenerse seguimiento de las instrucciones, si nosotros decimos claramente hay una infografía, entreguen una infografía. Los estudiantes están buscando entregar cualquier cosa para que me valga El día, el último día. Profe Viviana. Gracias, Viviana. Este primer corte con ampliación tuvimos paralelo cursos y actividades. Yo casi no, pero hubo estudiantes que me decían es que otro profe me calificó, usted no me calificaba. Entonces es un favor y es, yo sé que tenemos un tiempo, en mi caso personal yo califico todo el bloque, yo sé que el estudiante puede haber entregado el 15. Pero ¿por qué lo quiero hacer en bloque? Porque ahí es donde me doy cuenta de los plagios. Entonces lo ideal sería es que se acabe fecha de 1 de septiembre, se acabó la actividad, tengamos 8 días, pero que el estudiante sepa que tenemos 8 días. Esa oportunidad mejor ya la hemos identificado en el cronograma. Este semestre nos toca así, que ya lo logramos así, pero ya para el otro semestre nos vamos a cuadrar precisamente por eso también lo hemos identificado ayer en nuestra reunión. Profe Gloria Angélica Medina, levantar la mano. Con respecto al tema de plazos, si a nosotros nos envían un instructivo para mirar cuándo se matriculó el estudiante, yo por ejemplo, yo lo interpreté así, y por lo visto, nada llama su dirección. Pero es así. Resulta que yo miro cuándo se matriculó. Unos decían, por ejemplo, 21 de agosto, y no, este estudiante tuvo el tiempo para presentar la actividad, entonces no, usted se matriculó el 21 de agosto, entonces. Pero resulta que al mirar, el estudiante me anexa pago el 9 de septiembre. Y otro cuando miro me dice 6 de septiembre. Yo digo, o sea, y que fue a la coordinación y que le dijeron que hablara con los profesores para que le dieran el plazo. Entonces yo cometí el error. Cuando los estudiantes hacen la inscripción, nosotros automáticamente lo matriculamos en aulas. Independientemente del pago o no pago, nosotros nos importa es que el estudiante lo más pronto posible esté inscrito en aulas. Entonces, si él estuvo inscrito desde el 21 de agosto, estaba inscrito en aulas. El pago puede ser hasta finalizar el semestre, pero el pago no es un único requisito para que uno los inscriba en aulas. Y está escrito sería revisar en aulas cuándo estuvo matriculado, porque no lo puede revisar. Y por ejemplo, desde el 6 de septiembre. Ahí sí lo tenemos que, en esos casos que están después del 1 de septiembre que se vencieron actividades, vamos a hacer la misma estrategia del semestre pasado. Y lo que hagan en el segundo corte les va a valer para el primer corte. Ustedes se regalan el 60%. Les voy a decir entonces que no. Revisa que por favor trabajen el segundo y tercer corte que todavía tiene el 60%. De pronto van a ir a decir, experiencias significativas, profes. Perdón, profesor Ángel. Experiencias significativas 16, 17 y 18 de octubre. Tenemos 3 Cs, CP, CDS y C Crisanto Luque. Tenemos exponentes internacionales de Costa Rica, México, España y México. Estos profesionales están trabajando en temas de inclusión digital, investigación en la virtualidad e innovación pedagógica.
Son profesionales que estaban muy interesados en poder desarrollar estos temas. El espacio de experiencias significativas fue el espacio idóneo para que ellos vinieran a contarnos sobre sus experiencias en las universidades que trabajan. Y pues por supuesto, invitación número 1, que nos acompañen. Espero la asistencia 100% de mis tutores virtuales. Y número 2, que por supuesto esta invitación la extiendan a sus grupos académicos afines para que vengan también al evento. Profesores que tengas de otras universidades, compañeros que trabajen en el tema de virtualidad, no sé, digamos que hay diversidad de temas para distintos gustos. Entonces es para que existan formas. Una pregunta, es que resulta que en esas fechas, y pues aquí hay muchos compañeros que somos maestros del distrito y pues también trabajamos en otros lados aparte del distrito. Regresamos de semana de receso la semana anterior. Sí. O sea, entramos a trabajar el martes 15, ¿cierto? Y para pedir permiso después de una semana de receso. Y fuera de eso, todo eso en la jornada de la mañana. Anteriormente había mañana, tarde, noche, y ahora es solo mañana. Entonces, o sea, nos queda muy difícil. Por ejemplo, a mí me queda muy difícil esa asistencia. No, pues los profes que están trabajando en el instituto pues obviamente no podrían asistir, pero pues espero que puedan. No, sí, claro, sí, no puede. Se pasa despistado. Jefe, podemos escoger las horas de los ¿Cómo sabemos cuándo le toca centro, o sea, la sede? En las piezas que hemos enviado, pero yo creo que las vamos a colgar esa la virtual de tutores. Ahí dice qué tema, qué sede, qué fecha, y cada una de las tres, porque cada sede pues está trabajando un tema. En la CES está innovación, en la CEP está investigación, y en la CES. El último que les recomiendo que si no pueden asistir, por favor sí se conecten con la conferencia de España, porque es una conferencista con discapacidad que tiene todo un tema de inclusión digital bastante interesante, y ella va a estar conectada por Adobe Connect. Entonces, como nosotros vamos a compartir esos links, sí me parece importante que a ese todos lo escuchen. Es muy bueno y es una profesora bastante interesante en los temas pedagógicos. Me gusta mucho esa profesora. Tenemos modificaciones de notas. Ustedes ya conocieron por el doctor Haroldo cuál es el procedimiento para las modificaciones de notas. Ustedes ahorita están para el tema de cierre de primer corte. Por favor, mucho cuidado cuando vayan a pasar las notas de aulas a ARCA, que se minimice el riesgo de cambiar notas, de que los estudiantes identifiquen que no se les fueron las notas que son. Como ustedes saben, pues ahí también tengo una atención masiva de estudiantes que llegan y me dicen: es que yo saqué 4.2 en aulas y el profesor me puso 2.4. Entonces, a eso también les voy a estar haciendo seguimiento para que por favor tengamos mucho cuidado cuando se suban las notas. Sí, que tengan mucho cuidado, que las revisen 2 veces, 3 veces, pero que tengamos mucho cuidado con esas notas de nuestros estudiantes. Y por supuesto que ustedes le digan a sus estudiantes, una vez tengan la nota, tienen 5 días hábiles para revisar las notas. Eso es un mensaje desde que ustedes lo suban. Desde el momento en que ustedes suban la nota, tienen 5 días los estudiantes para quejarse. Es que yo soy un segundo, ese correo necesito que la profe Dianita también se nos va a colgar en sala virtual de tutores, me refieran el reglamento estudiantil. Porque con ese reglamento estudiantil que quede en evidencia en el aula virtual, cuando el estudiante venga un año después se le dice: pero mira, si te avisó que tenía 5 días hábiles por reglamento estudiantil, tú no lo hiciste, yo ya no te puedo modificar la nota. Es la única forma que yo puedo rechazar una solicitud al estudiante y no seguir teniendo ese número. Estudiantes no registrados, como ustedes saben, estamos un poco cortos de personas en el área.
Entonces, pues yo ya no tengo coordinador, ya no tenemos el coordinador tecnológico, entonces hemos como tenido que desplegar varias tareas entre las personas que estamos. Entonces les solicito por favor que me tengan un poquito de paciencia con el tema de los registrados. La área de acreditación me había prestado un funcionario que hacía todas las labores de estadística, pero el funcionario también renunció. Entonces estamos sin apoyo en este momento de esa parte estadística. Entonces estoy esperando si llega una nueva persona, si no, mientras tanto yo voy mirando cómo desarrollo esta tarea. Pero en esa tarea yo sé que ustedes muy juiciosos me la hicieron, pero resultados esperamos por en unos 20 días que yo haga el desarrollo correspondiente con los programas académicos. Eso es todo frente a esas dudas que Con respecto a eso del correo para los 5 días hábiles, si por ejemplo a esta fecha ya se cumplieron los 5 días hábiles, para enviar un correo así. Llamada atención. 97. ¿Cómo así? Profe, como todas no tenían la instrucción clara, entonces vamos a ver cómo es. El plazo es hasta hoy de subir notas 14. Entonces hoy todos muy juiciosos les van a mandar la nota a los estudiantes que tienen 5 días hábiles. Pero el deber ser es que cuando ustedes suban sus notas le notifiquen al estudiante. Ese es el deber ser. ¿Alguien más tenía algo que decirme? ¿La profe Viviana no? ¿Ya? ¿Listos? Muchas gracias por venir. Un abrazo para